Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, tal como les anticipé en mi editorial, hoy vamos a tener un experto previsional. Les dije ya que era Guillermo Segón, ya Guillermo Segón está en la mesa conmigo. Y otra vez nos encontramos, como hacíamos en temas de la gente, con Guillermo, juntos a hablar del tema tan importante que es el tema de los jubilados, que siempre viven en una situación desventajosa. Guillo, bienvenido, un gusto que esté esta noche conmigo. Igualmente estar acá y gracias por la invitación, Sergio, siempre un gusto charlar en este programa y estamos viviendo un momento muy complicado para los jubilados, así que toda información, todo dato que le podamos dar al jubilado, alguna certidumbre en este país que está totalmente en crisis y lo que más sufren, ¿no?, sobre todo en estos últimos años, son los jubilados. Así que todo lo que podamos comentar en este programa y los jubilados que nos están escuchando, seguramente algo vamos a poder aclararlo. Bueno, empecemos por lo más simple, que es cómo están cobrando los jubilados digamos, a partir de enero, cómo están cobrando, cómo venían cobrando antes, qué modificaciones hubo. Hay mucha gente que va y cobra pero no entiende lo que cobra. Y no necesariamente gente que no esté preparada. ¿No? Me consta, hay profesionales que no entienden qué es lo que están cobrando, ni qué es lo que le están pagando, ni cómo, ni por qué. Es que está hecho evidentemente hasta a propósito para que no entiendan. Yo veo los recibos después de trabajar tantos años esto y entiendo que el jubilado no lo pueda descifrar porque está hecho con siglas, con iniciales. Ya en vez de decir, yo siempre decía, en vez de lancé, empezar a trabajar para hacer algo más amigable el recibo del jubilado. El jubilado lo mira y no entiende, entonces ya directamente sé qué hace y no lo saca. Primero, recordemos que el haber jubilatorio, en vez de que el recibo diga jubilación, cobra 250.000, no, hay tres conceptos, uno que dice PBU, otro que dice PC y otro que dice PAP. Y el jubilado dirá, ¿qué es esto? Y no sabe cuál de los tres es su jubilación. En realidad, la suma de estos tres conceptos es el monto total del haber jubilatorio. Algunos jubilados pueden cobrar lo que era la reparación histórica, que fue un aumento que se hizo en la época de Macri, que en vez de sumar todo esto e integrarlo al haber, para que al jubilado le interesa saber cuánto cobra, y del recibo, simple vista el recibo debe decir, mi jubilación es 400, 200 o lo que sea, pero un solo monto. No, tiene que ponerse a sumar tres conceptos o cuatro conceptos para saber cuál es el total de esa jubilación. Sin saber qué significan, además. Aparte es imposible saber qué es la PBU. Esto tiene, si uno dice, bueno, ¿por qué lo hace el ANSES? Tiene digamos, un justificativo porque la ley menciona las tres prestaciones. Pero eso es un tema técnico. El ANSES en su sistema lo puede tener dividido, pero cuando lo muestra en un recibo, lo muestra en un solo monto. Vos como contador, Sergio, es muy simple eso. Hoy con sistemas informáticos, internamente el ANSES lo puede tener dividido por alguna situación técnica. Ellos lo pueden tener analítico y se lo pueden dar compactado en el recibo, que diga haber jubilatorio, tantos pesos. Aparte que diga haber de jubilación. Vos sabés que en el recibo, si yo agarro un recibo de un jubilado y una pensión, leyendo el recibo no puedo saber cuál es el de jubilación y cuál es el de pensión. No hay ninguna frase que diga este es su recibo de pensión y este es su recibo de jubilación. Hay jubilados que perciben los dos beneficios. Falleció el cónyuge, entonces cobra su jubilación por su aporte y cobra la pensión de la esposa. Cuando lleva los dos recibos, por ahí lo puede identificar por los montos, pero el recibo en ningún lado dice si es jubilación o pensión. ¿Cómo se distingue? Por un número, un código que solamente lo conoce el ANSES y quienes estamos, digamos, en la parte esta previsional, pero el resto de los jubilados no entienden. Entonces, esta es una crítica al ANSES que empiece a pensar en el jubilado y no tanto en la parte técnica del sistema de ellos. Con el agravante, Sergio, que este año empezaron a haber errores en la liquidación. Yo primera vez en 40 años de experiencia en el sistema previsional que veo que el ANSES comete un error en una liquidación. En el mes de abril, el ANSES, recordemos que el aumento salió medio tarde y pagó primero el mes de abril y a los 10, 15 días pagó por aparte el aumento del mes de abril. Como lo pagó separado,
cometieron un error que pagaron el aumento y no hicieron el descuento de la obra social. Todo aumento, todo parte de la jubilación tiene que tener el descuento de la obra social, ya sea del IPS o de PAMI. Recordemos, los jubilados provinciales de empleo de la provincia tienen únicamente el IPS, que es la obra social provincial. Todo el resto de los jubilados, PAMI. ¿Cómo el ANSES va a emitir un recibo de un aumento y se va a olvidar de hacer el descuento de la obra social? ¿Qué hicieron? Al mes siguiente lo quisieron arreglar, pero todavía perjudicado más, es decir, complicaron más las cosas porque en el mes de mayo le pagaron de vuelta el aumento de abril, le descontaron... Le hicieron figurar el pago en el recibo. Y después se lo descontaron se lo restaron para que se anule, y ahí hicieron el descuento de la obra social. Todo esto, en vez de dejarlo visible, que ellos lo pueden hacer por sistema, pero después no mostrarlo en el recibo, lo podrían haber hecho para evitar. Entonces, yo le digo... Y el jubilado dice, ¿por qué me descontaron dos veces la obra social? Claro, uno de los problemas que tiene el jubilado es que no puede hacer un seguimiento de su recibo, pues no lo entiende. Segundo, recordemos que los jubilados la plata se la depositan en su caja de ahorro, y el jubilado cuando va, ve cuánta plata tiene nada más, en vez de ver el recibo, saca el saldo de su cuenta. Entonces, claro, por ahí cobró, el mes pasado cobró 270, va este mes y dice tengo 240. Dice, ¿cómo? Cobré menos que el mes pasado. Bueno, acá lo que el jubilado tiene que hacer un seguimiento también del movimiento de su caja de ahorro. ¿Por qué? Porque el ANSES le puede depositar toda la plata, pero puede haber débitos del banco, porque tiene una tarjeta de crédito y le descuenta el mínimo, o porque tiene un préstamo en el banco y él autorizó que le hagan el débito. Entonces, manejar el saldo de la caja de ahorro no es suficiente para saber qué me están pagando. Siempre tengo que controlar último movimiento y el recibo. ¿Y cómo viene la jubilación desde enero en cuanto a los movimientos de actualización? Es decir, desde diciembre a la fecha, si uno toma un jubilado que empieza su jubilación en enero a la fecha, no tiene una pérdida del 8%, y es medio técnico, pero sí hay una pequeña pérdida, que esto es lo que quieren sacar ahora en la ley que está tratando ahora el Senado. Pero el jubilado a partir, yo diría, de marzo de este año, no tiene pérdida con respecto a la inflación, y el sistema de aumentar todos los meses por inflación es un buen sistema para Argentina. En ningún país del mundo se aumenta la jubilación todos los meses por inflación, porque la inflación es el 3-4% anual. Es decir, en países donde la inflación no impacta, no tiene sentido. En Argentina, con la inflación que tenemos, que si bien está bajando, pero no tenemos la tranquilidad. Igual está bajando, en términos comparativos con el mundo. Todavía estamos muy alejados. Perú está en el 4 anual, nosotros estamos en el 4 mensual, como gran cosa este mes 4, y se habla de que puede llegar a subir. Y ningún jubilado tiene la certeza, ni ningún argentino, que la inflación terminó para siempre. Hasta ahora hemos logrado 6 meses ir bajando. Vamos a ver si sale todo bien para que esto no vuelva a tener una levantada de la inflación. Entonces, desde enero hasta ahora los jubilados están empatando a la inflación. El problema es que los jubilados, como vos lo decías en el inicio del programa, Sergio, muy bien, vienen perdiendo de años anteriores, y lo que ya perdieron no lo van a recuperar si es que no sale una ley puntualmente para recuperar lo pasado. Es decir, desde el 2017 a la fecha, ya los jubilados vienen perdiendo, y algunos más, otros menos, pero por arriba del 40%, y en algunos casos el 50%, porque mientras mayor es el haber, más va perdiendo. Claro, eso significa, digamos, para que se entienda lo que dijo Guillermo, eso significa, cuando él dice el jubilado no está perdiendo con respecto a la inflación en estos meses, y es verdad, no está perdiendo, pero sí pierde con respecto al saldo anterior, porque es una base totalmente degradada sobre la que se aplica el porcentaje. Que si se aplicara sobre el valor real de lo que tiene que cobrar, bueno, realmente no perdería absolutamente nada. Tal cual. Ahora va a seguir perdiendo hasta el día que todo lo que perdió anteriormente empate. Ahora, ¿cuál es la solución? Hay soluciones, sí, ya hay antecedentes en Argentina. Pasó en el 2016 con la ley de reparación histórica, en la época de la presidencia de Macri, donde había jubilados que venían cobrando mal por malas actualizaciones anteriores, toda la época del famoso caso Badaro. Ya había caso de la justicia que le decía al ANSES, tiene que ajustar toda la pérdida que ya han tenido los jubilados
comparando justamente los aumentos con la inflación, hubo periodos que no se aumentó la jubilación. Eso fue lo que superpobló a la justicia de expedientes. De expedientes, que hasta ahora se resuelven. Entonces, hasta ahora no se resuelve, mejor dicho. Entonces la justicia es una bola de nieve, cada vez van entrando más juicios, como no se resuelven porque ANSES no paga, los juicios siguen dando vueltas y el jubilado se queda en el medio esperando, a veces jubilados que le llevó 5 o 6 años un juicio, están esperando 10 para que le paguen. Ahora, eso es una gran incógnita, ¿no? Yo digo, cualquier persona que la justicia le imponga un cargo, es decir, claro, ¿no? Es decir, a ver, usted perdió el juicio, tiene X cantidad de días para hacer efectivo el pago de una indemnización, por ejemplo. Si uno no cumple, tiene una pena. Exacto. Lo embargan, qué sé yo, pero la justicia no llega lenta, y después el ANSES cuando no cumple, esto se hace, bueno, ocurre que muchos jubilados morirán en la espera, exacto, de hecho lo hacen, y el Estado no tiene... A ver, cuando hablo del Estado, ¿qué es el Estado? Hay un funcionario que no cumple. Hay un funcionario que es responsable de dar cumplimiento a una imposición judicial, a una disposición judicial, no cumple. Ese empleado público tiene una carga y tiene que cumplirla, y si no la cumple, como dijo Milei, si no cumple, fuera. Bueno, eso tendrían que hacer ahora, ¿no? No, y esto es igual más o menos para que alguien entienda que nosotros paguemos fuera de término nuestros impuestos. ¿Qué pasa si vos a la AFIP le pagás fuera de término? Tenés un interés duplicado, es decir, tenés intereses punitorios. Acá las leyes que son confiscatorios, te digo, ¿eh? Que sí, impresionante. Por eso. Pero en este caso, cuando el Estado o el gobierno es el que tiene que cumplir, el ANSES tiene que cumplir la sentencia, hay una ley ya de hace bastantes años que dice que tiene 120 días hábiles para pagar el juicio. Claro, en la misma ley le tenés que dicho, si no pagan los 120 días hábiles, el ANSES tendrá que pagar el doble de los intereses que corresponden a los intereses normales. De todos modos, digo, no es necesaria ninguna ley para subsanar el incumplimiento del funcionario que no dio cumplimiento a la disposición judicial. Claro, alguna pena tiene que haber para el funcionario. Ahí hay delito penal. Claro. Esto configura desobediencia judicial, está en el Código Penal. Así que, y ya en algunos casos, nosotros hemos iniciado acciones en la Fiscalía Penal para que la Fiscalía investigue quién es el responsable dentro del ANSES para que ese jubilado no cobre. Sí, es como para hacer, digamos, este bloque, es como el caso del actual gobernador de Buenos Aires, ¿no? El innombrable, que hizo con una decisión económica, hizo por el tema del juicio que tenemos en exterior, es una cantidad de millones de pesos. Y no tiene ninguna, no tiene ninguna responsabilidad. Además sigue siendo candidato, sigue siendo funcionario. No hay ningún problema. La Argentina se hará cargo de la metida de pata mía y yo no me hago cargo de nada. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro anunciante, así ya volvemos.